Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Hola, soy Fernando Bastidas y el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Ella es Evelyn Peña, es coach comercial. Evelyn, muchísimas gracias Hola por aceptar Fernando, esta invitación. ¿cómo estás Fernando? Gracias por invitarme. Bien, bien, no, me alegra coincidir contigo. En alguna oportunidad te escuché en una entrevista que te estaban haciendo, entonces noté la calidad de información que tenías. Pero me gustaría que seas tú quien nos diga quién es Evelyn Peña. Bueno, Evelyn Peña es una mujer que es separada hace 6 años, que tiene 2 hijos ya grandes. Mi hija mayor tiene 24 años, está terminando psicología. Mi hijo menor tiene 17 años y actualmente está viviendo en Estados Unidos. De profesión soy licenciada en biología, pero desarrollé mi parte comercial desde el colegio y de ahí para adelante siempre me desempeñé en la parte comercial. Hace 4 años empecé con mi empresa, porque en ese tiempo que trabajaba en la parte comercial me di cuenta que no solamente necesitamos las habilidades comerciales, sino necesitamos un cambio de mentalidad. Y he trabajado con muchas mujeres y con esas mujeres me pude dar cuenta de muchas falencias que tenían. Entonces decidí empezar a profesionalizarme en el coaching. Trabajé en esa parte. Soy certificada de John Maxwell Team en coaching comercial y coaching de vida. Y además hago mentorías, ayudo a desarrollar emprendedores, networkers. Bueno, es un poquitico de lo que es Evelyn. Igual ahorita en el transcurso de esta conversación pues nos irás contando un poquito de eso. Me gusta cuando dices que es desde joven se te desarrolló esa parte comercial. ¿Tú crees que una persona que se quiera dedicar a la parte comercial o de emprendimiento nace o se hace? Ah, no, eso se hace. Eso se hace. Hay habilidades que tú tienes que nacen contigo y que las vas desarrollando. Pero en realidad tú puedes desarrollarlas en cualquier momento. Es determinación tuya, capacitación y que te gusten las ventas. Esa chispita que esté ahí, si te gusta, hay un viejo y conocido refrán que dice que al que le gusta le sabe. Entonces, pues, eso es lo importante. Claro, no, yo creo que un vendedor debe tener ese carisma, ¿no? Y eso puede ser innato, porque a algunas personas se les puede dificultar pronto el carisma, el empatizar, el relacionarse, y creo que eso sí es bien necesario para ser un buen comercial. Pero entre esas habilidades blandas que no están adheridas muchas veces como a nuestra personalidad, ¿cuáles tú consideras que son las habilidades que alguien que quiera dedicarse al emprendimiento o a la parte comercial debe aprender? Bueno, lo primero que creo yo es que tiene que creer en ella misma. Tiene que creer en lo que es y conocer muy bien sus habilidades, sus capacidades. Eso es lo primero. De ahí en adelante, organización, que pueda organizar su tiempo, porque a veces cuando somos comerciales, creemos que todo es simplemente salir a vender y ya. Y no, hay otras cositas que hay que hacer. Organización de tiempo, que se estén capacitando frecuentemente. Un estudio dice que un comercial debe dedicarle por lo menos el 25% de su tiempo a capacitarse a sí mismo. Perseverancia. Un comercial, un líder debe tener perseverancia, un emprendedor muchísimo más, porque hay días buenos y hay días malos. Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar cómo vamos a manejar esas situaciones. Y bueno, ganas de hacer las cosas, porque es que nada es fácil en la vida y la parte comercial no es fácil. Yo te decía ahorita que Fernando, que a veces la gente cuando le dicen no se afecta terriblemente y aquí no se pueden afectar porque es que el no es a ti, es al producto o servicio. Entonces hay que aprender a cambiar esa mentalidad. Dijiste al principio, uno de los puntos que trataste es confiar en sí mismo. Eso por lo general en teoría se lo sabe, ¿no? Todo el mundo nos lo dice, confía en ti, pero muchas veces algunas personas tienen implantada una conversación negativa de autosabotaje que no pueden con ella. ¿Qué hacer para que la loca que baila en nuestra cabeza no nos sabotee esas ideas o ese empoderamiento, esa confianza en nosotros mismos? Bueno, yo te digo que algo que a mí me ha funcionado muchísimo es escribir. Cuando yo tengo muchas ideas en mi cabeza, cuando tengo muchas cosas que hacer, me siento y escribo, para desocupar la loca de la casa, ¿ok? Para desocupar nuestra mente. Porque a veces nuestra mente nos juega malas pasadas. Y así como vienen pensamientos muy positivos y que tú lo vas a lograr y no sé cuántos, también vienen muchos pensamientos negativos.
Entonces a mí me sirve mucho eso. Pero adicional a eso, conocerte. Mira, ayer tuve una experiencia y es que a veces a las personas con las que trabajo les digo, quiero que escribas 100 cualidades de ti. Cuando digo 100 cualidades, más o menos es la cara que acabaste de hacer. O sea, abren los ojos de una manera, ¿cómo que 100 cualidades? Yo no tengo 100 cualidades y tendré 5, imagínate. Y en realidad un ser humano tiene muchas más de 100 cualidades, ¿no? Pero les cuesta, o más bien nos cuesta identificarlas. Entonces cuando yo conozco mis cualidades digo, oye, de verdad, perseverante yo soy. Ahora, no quiere decir que en todo momento seas así, porque es que tú puedes ser constante, por ejemplo, pero en alguna ocasión pues no fuiste constante, entonces ya no soy constante. No, es que el ser humano es variable y estamos en construcción, así es de que pues tenemos que conocernos. Entonces, si tú quieres tener seguridad en ti mismo, conócete. Conoce tus cualidades, conoce tus habilidades, conoce tus fortalezas. Obviamente, conoce tus debilidades, porque no te puedes dedicar a aquello que no eres bueno. En mi caso, por ejemplo, yo para las obras manuales no soy buena, entonces yo no voy a emprender un negocio en obras manuales, porque no es mi talento. Tengo que conocer cuál es mi talento. Genial, ¿no? La importancia del autoanálisis, ¿no? Del reconocerse eso para saber en qué trabajar. Y eso no es tan fácil como lo mencionamos, tal vez nosotros porque tenemos cierto entrenamiento, ¿no? Alguien me decía, yo intento decirme cosas bonitas, pero mi eco allá adelante, allá en el fondo me está diciendo todo lo contrario. Bueno, con respecto a las habilidades más de comunicación, de empatizar, de esas cosas, ¿cuál tú consideras que es una habilidad que un comercial debe aprender? Una habilidad. La escucha. Escuchar activamente. Nosotros como comerciales muchas veces hablamos demasiado y no permitimos escuchar al cliente. A veces como que pasamos por encima de las necesidades del cliente por estar ofreciéndole lo que yo quiero que él me compre. Y nosotros tenemos que ser, actualmente se maneja mucho la venta de servicio, o sea, ¿cierto? Y una venta experiencial. Tú tienes que tener una buena experiencia con el producto, con el servicio, para poder adquirirlo, ¿cierto? Entonces cuando tú escuchas al cliente, cuando tú identificas cuál es esa necesidad que el cliente tiene, pues es mucho más fácil que la puedas suplir y que realmente puedas darle lo que él necesita. Genial. En estos días estaba escuchando una conversación de Alex Day y él decía que en un proceso de ventas, cuando él da la opción o ofrece el producto, se queda callado esperando, porque si el comercial o el vendedor habla, pierde. Es decir, la importancia de escuchar con atención, porque es que a veces es el cliente quien tiene las preguntas correctas para uno poderle ofrecer lo que el otro está necesitando. ¿Sí? ¿Tú qué consideras por qué no somos tan perseverantes? Porque muchos emprendedores empiezan un emprendimiento con entusiasmo, con ganas, madrugan, hacen todas esas cosas, pero no perseveran, se les acaba la motivación, la batería. ¿Sabes por qué? Porque las personas hoy en día viven una vida microondas, porque les gusta que todo sea así, fácil, y queremos alcanzar el éxito y queremos llegar a alcanzar las ventas o las metas que tenemos rápidamente, y eso no ocurre tan fácil. En la vida todo es un proceso, y el problema es que no nos gustan los procesos. No nos disfrutamos los procesos. Entonces, cuando no nos disfrutamos los procesos, es muy difícil poder llegar a alcanzar las metas que queremos. Entonces, mira, piensa en una cosa. ¿Cuántos emprendimientos nacieron en pandemia? Cantidad. Yo recuerdo que eso era por todo lado. Uno veía emprendimiento, aquel, todo el mundo. ¿Cuántos permanecen? ¿Por qué? Porque volvió a abrirse la oportunidad de salir a trabajar, de tener, digamos, el trabajo fijo, ¿cierto? El ingreso fijo. Entonces prefiero trabajar por los sueños de otros que trabajar por los míos. Genial. ¿Qué se necesita para mantener esa motivación, ¿no? Porque lo que tú dices, a veces la zona de confort que suele o que proporciona un trabajo físico hace que abandonemos nuestros sueños. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo ayudarnos? Servir de autocoach, de automotivadores para mantener esa idea. Bueno, eso es un trabajo de todos los días. Eso no es que yo te diga la varita mágica, tin, 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 pum, ya. No. Eso es un trabajo de todos los días, porque así como hay días buenos, hay días malos.
Hay días en que tú te levantas lleno de energía, motivación, con ganas de salir adelante, pero hay otros días que tú no, está lloviendo, está haciendo frío, qué pereza, yo no voy a hacer eso, nadie me mira, hago un live y se me conectan 3 personas, entonces uno como que, ay no, es cuestión de todos los días trabajar. Yo te digo una cosa, y algo que a mí me funciona y algo que yo hago todos los días es mi conexión con Dios. Algunas personas hablarán de meditación, otras personas hablarán de ejercicios, no sé qué tipo de cosas, pero para mí es mi conexión con Dios. Yo todos los días me levanto y tengo un tiempo con Dios. Y cuando tengo un tiempo con Dios, como que le entrego todas mis cargas. Mis alumnas se ríen porque yo a veces les digo, miren, por la mañana yo le cuento a él todo. Le digo, aquí le dejo estos chicharroncitos, usted verá qué hace. Y ya, me desprendo. Y entonces eso me llena de gracia, de favor, de energía para poder hacer las cosas. No te digo que todos los días son buenos. Hay días en que uno también se siente mal. Pero entonces hay que pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer? Escuchar una buena playlist, una buena música, ponerte un podcast que te ayude, ¿cierto? Trabajar tu mentalidad todos los días. Genial. No, sí me gusta lo que tú dices acerca de Dios, ¿no? La conexión. En algún momento donde estaba pasando por un momento difícil, muchas personas se acercaron con la intención de ayudarme, de motivarme o tal vez de consolarme, pero esas palabras no me llenaban de energía. Y hubo un momento, en el más crítico, que me empezó a aparecer una canción. Y aparecía, pero yo no la escuchaba. Y era con insistencia como si alguien me la quisiera dar. No sé si sea el resultado de los algoritmos de las redes sociales o qué, pero me aparecía. Y cuando ya estaba en un estado de tristeza profunda, dije, bueno, ya que tanto me aparece, pues las voy a escuchar. Y la escuché. Y es una canción de Lily Goldman que se llama Al final. Al final. Oye, es genial. La coloqué en el libro cuento toda la historia de ese momento, porque fue clic. Y ahí entendí que sin importar qué sea, el mejor refugio es Dios. Así es. Sí. Así es. Mira, yo tengo 15 años de conocer al Señor. Yo soy cristiana hace 15 años. Y la verdad, Él hizo un cambio en mi vida, algo maravilloso. Pero hace 6 años me separé. Y fueron los 2 años más difíciles de mi vida, Fernando. Yo les digo siempre a mis alumnas, yo aprendí mucho de eso, yo digo, los 2 años negros, porque me pasaron muchas cosas en ese tiempo. Pero ¿sabes quién estuvo conmigo todo el tiempo? Dios. Y en los momentos más difíciles, ahí está. Y mi negocio, que empezó como Renace Mujer, se llama así gracias a una palabra que Dios me dio. Algún día estuve en un servicio en la iglesia y un pastor extranjero dio una palabra y decía la palabra que está en la Biblia de la viuda del aceite y decía, ¿cuál es tu aceite? ¿Cuál es tu aceite? Toma tu aceite, viértelo en vasijas y con ese aceite vas a pagar tus deudas, vas a darle de comer a tus hijos y vas a poder vivir el resto de tu vida. Y ahí empezó mi idea. Mi idea ya venía con el tema de empoderar mujeres, de enseñarles, de cambiar la mentalidad. Pero ahí fue la confirmación. Y esa es la palabra con la cual empezó mi negocio. Hace un añito más o menos cambió de Renace Mujer a Evelyn Coach porque quiero ser un poco más amplia. No me quiero quedar solamente con las mujeres, quiero ser un poco más amplia. Pero ahí está. En él tenemos la fortaleza. O sea, no hay nada que hacer. Y hay 2 cosas. Tenemos mucha conexión y pronto experiencias como similares, ¿no? Y es a veces los momentos difíciles los que nos ponen a prueba para poner en práctica aquellos que hemos aprendido. Y como tú dices, no todos los días son buenos. Incluso en uno de los capítulos del libro se llama Un día de mierda. Y yo al inicio digo, qué pena, no quiero decirte que la vida es color de rosa, no quiero decepcionarte, pero la vida sí va a tener momentos difíciles donde vas a necesitar confiar en ti mismo y sobre todo saber que no estás solo, saber que está Dios quien te va a ayudar y que lo que te decía, todo esto, esta conversación es el fruto de un momento crítico en mi vida, porque no me quedé lamentando, porque escuché en esa canción la afirmación de que Él iba a estar conmigo y que había muchas cosas por hacer. Me apasiona servir a los demás. La frase con la que empecé hoy es eso, cuando nosotros nos damos al servicio, no sé si te pasa a ti, pero cuando yo estoy al servicio de los demás, cuando alguien adquiere un libro me pongo feliz, cuando alguien va a una conferencia me pongo feliz, cuando alguien me escribe un mensaje, oiga, lo que acaba de decir me llegó, lo necesitaba escuchar, no tienen ni idea la sensación y el placer y el gozo que uno tiene de saber que lo que uno está haciendo
está aportándole al resto. Pero a pesar de que ya no se llama Renace Mujer, me encanta el nombre porque trabajo con muchas mujeres. Me gustaría que sí nos hablaras un poquito de eso, de Renace Mujer. Bueno, Renace Mujer no ha desaparecido, ¿okay? Okay. Renace Mujer sigue dentro de Evelyn Coach, ¿okay? Porque es, digamos, como una parte de, ¿sí me entiendes? Sí. Como una marca, digámoslo así, ¿okay? Bueno, algo que me conecta mucho con lo que tú estás diciendo es que a veces los momentos difíciles de nuestra vida son los que nos dan el impulso para poder llegar a grandes cosas. John Maxwell, en una de las leyes del liderazgo, que se llama la ley del dolor, dice que las situaciones dolorosas de nuestra vida pueden o frenarnos y estancarnos o impulsarnos a crecer. La experiencia como tal no te da una enseñanza, pero la experiencia evaluada sí te da una enseñanza. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando de nuestras situaciones difíciles. Mira, Renace Mujer nació en un momento en que, como te digo, estaba pasando por los 2 años negros de mi vida. Porque al separarme, después de haber tenido una relación de más de 30 años con el papá de mis hijos, con mi ex esposo, al separarme a mí me dio muy duro. O sea, yo estuve en depresión, en tristeza, tuve que hacer un proceso de psicología, hice un proceso de coaching con mi amiga Sonia, que estábamos hablando ahorita de ella. Y ahí ya tenía la idea del negocio, pero yo no podía empezar mi negocio con mi corazón herido, con mi mente en otro lugar. Entonces hice todo un proceso de sanación de la mano de Dios. Y ahí nació la idea. Cuando vino este pastor que te estaba contando y me dio esa palabra, yo empecé a trabajar y empezamos a trabajar. Y en un principio, te lo decía hace un ratico, en un principio yo quería hacer mi negocio presencial. Yo decía, voy a empezar a hacer los eventos y así tal. Y mi público objetivo eran todas esas mujeres con las que había trabajado durante más de 15 años en ventas por catálogo. Entonces yo decía, no, yo ya tengo el público, yo las voy a invitar. Pero a Dios le plació poner la pandemia. Entonces empecé a trabajarlo de manera virtual. Cuando empecé a trabajarlo de manera virtual, empecé a conocer muchas mujeres alrededor del mundo, latinas que viven alrededor del mundo, con necesidades iguales que las que tenemos aquí las mujeres de Colombia, con las necesidades de cambio de mentalidad, de crecer, no sé cuánto. Y entonces empecé a trabajar con ellas, creé varios cursos y en esos cursos empezamos a trabajar con ellas. Y ahí nació Renace Mujer. Y yo siempre les digo a ellas, hay una clase que yo tengo que dice que tenemos que renacer de nuevo, y siempre les explico, por eso estoy aquí, porque yo renací de nuevo, porque yo soy una nueva Evelyn. Una es la Evelyn antes del 2018 y otra es la Evelyn después del 2020. Es una Evelyn completamente diferente, una Evelyn que cree en sí misma, una Evelyn segura de sí misma, una Evelyn que se ama, que se conoce, que es capaz de hacer esto que estamos haciendo ahora, ponerse en una cámara, hacer un live, que eso para mí era una cosa súper difícil, pero todo se puede. Cuando nosotros tenemos primero el apoyo del Señor y en segundo lugar nuestra voluntad y nuestra decisión, todo lo podemos lograr. Genial. No, y con respecto a lo que dicen, ¿no? La situación compleja, como dicen, no es lo que nos pasa, sino la manera en que interpretamos aquello que nos pasa, lo que aprendemos, lo que hace la diferencia. Algo bien conocido como la resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a las situaciones complejas y difíciles y verles algo negativo. En el libro hablo un tema con respecto a eso que se llama de oruga a mariposa, que habla como de ese renacer. Es decir, que, y empiezo con una frasecita de Prem Rawal que dice: la bella mariposa no juzga a la oruga rastrera que fue ayer, porque de alguna manera ese pasado hace parte de nuestra vida, difícil lo que haya sido, sí, pues hacen ese proceso, sí, y pues después de esas transformaciones que logramos volar, me parece súper genial. ¿Tienes alguna manera cómo hacer para generar ese cambio de renacer? ¿Qué hacer? ¿Algún ejercicio? Sí, claro, muchos ejercicios, pero lo primero, hay algo que a mí me gusta muchísimo y es partir del círculo de la vida. Hay un ejercicio que se llama el círculo de la vida y es un ejercicio donde tú tienes que hacerte unas preguntas acerca de cada área de tu vida, ¿cierto? Y dependiendo de esas preguntas tú te das una calificación, lo ubicas en el círculo de la vida y tú ahí puedes identificar dónde estás. Bueno, porque para cualquier proceso de crecimiento, tú primero tienes que saber dónde estás, ¿ok? Después de que sabes dónde estás, a dónde quieres llegar.
¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi calificación del círculo de la vida en el área personal estoy en 5, no, pero yo quiero ser un 7 este año. Bueno, listo, quieres subir de 5 a 7. Ahora, 5 acciones que vas a poner en acción, perdona la redundancia, 5 situaciones que vas a poner en acción, ¿para qué? Para poder llegar ahí. Entonces, en ese momento, cuando tú ya te enfocas y dices, ok, estoy en un 5, quiero llegar a un 7, pero para llegar a un 7 tengo que hacer esto y esto, bueno, ya estás por el camino. A la gente le cuesta soñar, ¿cierto? A nosotros nos gustaba soñar o nos era más fácil cuando éramos niños, pero en la medida en que crecemos como que nos cortan los sueños y como que le dicen, eso sueña, que cuando se despierte se va a pegar bien duro, ¿cierto? Pero cuando nosotros planeamos y hacemos ese tipo de ejercicios, hacemos sueños, ponemos metas, organizamos un plan de acción, las cosas se pueden dar y puedes alcanzar sueños. Total, no, y lo que tú dices, es importante saber dónde estamos, porque el que no sabe para dónde va, ya cualquier llegó. Bus le sirve, digo yo. Yo les digo a todos mis alumnos, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Súbase al que sea que se lo lleva. No, y otra de las cosas que tal vez, o muchas personas sueñan, pero sin acciones. Y los sueños sin acciones, pues no existen resultados. E incluso sin decisiones. Estoy escribiendo un libro que, por cierto, se llama así: Decisiones, acciones y resultados. ¿Sí? Porque toda parte de ese saber, y sobre todo me gusta de lo que tú dices, es de hacerse las preguntas como correctas, ¿no? Porque parece que nuestra conversación interna siempre está a base de preguntas y a veces hacemos las preguntas equivocadas, ¿no? Es decir, bueno, estoy aquí y quiero llegar allá, pero ¿cómo? En vez de decir qué debo hacer, cuáles son los recursos, con qué cuento, quién me puede ayudar. ¿Cuáles tú consideras que sean las preguntas que se debe hacer una persona para hacer esos cambios? Preguntas abiertas. No es ¿será que puedo? Sino ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer para lograr eso? Preguntas abiertas. Si tú te haces preguntas solamente que te contestes sí o no, perdiste. Hay que preguntarte abiertamente, abrirte a la dimensión. ¿Cómo puedo? ¿Qué estrategias debo utilizar? ¿Cuál es el plan de acción que debo seguir? ¿Quién me puede ayudar para lograr esto? Porque no somos seres únicos, somos seres sociales. Y nosotros como seres sociales necesitamos interaccionar con otras personas, ¿cierto? No podemos quedarnos solos. Mira, hay mucha gente que dice, no es que yo tengo una idea de emprendimiento, pero es que yo no se la cuento a nadie porque de pronto me la roban, ¿cierto? De pronto me la quitan. Eso es una gran mentira, eso son creencias limitantes, ¿ok? 1, 2, 3, 4 cabezas piensan más que una sola, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante aquí? Hay que compartir tus ideas, hay que pedir ayuda, hay que buscar las personas. De pronto tú no tienes lo que necesitas, pero hay otras personas que sí los tienen. En el libro de John Maxwell, las 21 leyes del liderazgo, dice que nosotros como líderes debemos desarrollar esas 21 leyes, esas 21 características del líder. Pero no somos buenas en las 21. Por eso necesitamos un equipo de trabajo. Tú y yo podemos hablar muy chévere, pero si no tenemos estas personas que nos estén ayudando para grabarnos, para las luces, pues difícilmente lo vamos a poder hacer, ¿cierto? Entonces siempre hay que buscar las personas adecuadas que nos puedan ayudar a alcanzar esas metas, a alcanzar esos sueños. Las oportunidades están en el mundo de las relaciones. Siempre hay alguien que sabe lo que yo no sé, o hay alguien que me puede conectar con la persona que yo necesito. Así es. Dice que alguna vez un periodista quiso corchar, por decir así, a Henry Ford, haciéndole una pregunta, diciéndole que él no era un técnico en los motores. Y Henry Ford le respondió, tienes razón, yo no sé, pero sí sé quién sabe. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Evelyn, sé que vas a tener un evento en Estados Unidos, cuéntanos un poquito de eso. Uy, wow. Hablando de sueños, ¿ok? Tú sabes que los sueños son el lenguaje de Dios. No sabía, pero... Imagínate, si tú lees la Biblia, en la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, sal, mira las estrellas. Así como las estrellas, será la descendencia que yo te daré. ¿Sabes qué le quiso decir? Sueña, visualiza, porque los sueños son mi lenguaje. Y a veces a nosotros, te lo decía hace un ratico, nos cuesta soñar, ¿cierto? Hace 4 años, cuando yo inicié con Renace Mujer, yo sí había pensado alguna vez en hacer eventos presenciales, en salir del país. Y si tú miras, yo hago todos los años mi libro de sueños y ahí lo tengo plasmado. Pero ahorita se presenta esta oportunidad, vamos a estar en Nueva York
en Manhattan dictando un taller de 3 horas con un grupo de emprendedores, de networkers. Ha sido un sueño hecho realidad, una gran oportunidad que se presenta. ¿Y por qué se presenta? Porque la mayoría de mis estudiantes virtuales son mujeres latinas viviendo en Estados Unidos. Hay otras en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos. Y en Nueva York, tú sabes que hay una gran cantidad de gente y muchas de ellas viven ahí. Entonces, trabajando el año pasado, porque este sueño viene construyéndose como desde septiembre del año pasado, hablando con ellas y me decían, bueno, empezamos a trabajar, yo les dije, oigan, ¿y por qué no nos medimos a hacer un evento en Nueva York? Todas quedaron así, ¿cómo lo vamos a hacer? Y empezamos a trabajarlo, y poco a poco ya se llega, el 27 de abril es el evento. O sea, anoche hablaba con una de mis alumnas, que es una de las organizadoras, y me decía, Evelyn, hace unos meses estábamos hablando, posiblemente lo hacemos y ya lo tenemos encima, y así es. Porque a los sueños hay que ponerles paticas. Si tú no le pones paticas, si tú no le pones acción a los sueños, difícilmente los vas a lograr. Claro, y las acciones. Cosa importante, ¿no? El sueño debe tener fe y se dice que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Ajá. Es decir, saber qué quiero y qué debo hacer para que las cosas se den. Evelyn, ¿cómo pueden conseguirte en las redes sociales? ¿Cómo te encuentras? Bueno, yo estoy en Instagram como Evelyn Pepe Coach, en Instagram. En Facebook como Renace Mujer Evelyn Peña. Tengo mi WhatsApp, tengo TikTok también, Evelyn Pepe Coach. Estoy también en Telegram. Todavía no estoy en YouTube. Y hace rato tengo la idea, pero no lo he hecho todavía. Pero bueno, hay poco al paso. Genial. No, pues Evelyn, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que se vuelva a repetir y que podamos coincidir pronto en algún evento, en alguna actividad. Claro que sí, Fernanda, muchísimas gracias por la invitación, fue un tiempo bastante especial.